¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Leo Greco con K, más K que nunca. Hoy es un programa de colección, es un programa para guardar, es el que te puede servir para explicar si te faltan argumentos, si te olvidaste de algunos, si estás apabullado por la realidad jurídica del país, por la realidad política del país, por la realidad del mundo, porque te olvidaste, porque tenés otros problemas, porque tu cuñada tiene una lengua mucho más venenosa y más punzante, porque tu papá es un gorila recalcitrante, o porque tenés un hijo idiota y cínico. Bueno, todos los argumentos que vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo, pero en base a la realidad, es contarte que llueve. Si llueve, te cuento que llueve. No es una genialidad mía. Te cuento lo que he vivido. Bueno, hoy tenemos un programa para guardar de colección. Y si algún día me engripo, me pisa un camión o no puedo volver de Tahití, en donde estoy pasando mis vacaciones, es el programa para repetir siempre. Porque explica por qué soy K, por qué soy kirchnerista. Cuando no tengo una vida de una familia peronista, tenía un papá facho, una mamá ama de casa, hija de librepensadores, se podría decir de socialistas, que me suscribí a la revista Perón cuando tenía 14 años porque decían que ese tipo, al cual no se podía mencionar, iba a volver a la Argentina. Pero después vino toda la cuestión de Montoneros y vinieron los milicos, yo seguía estudiando, tenía que estudiar de locutor, me palpaban de armas para entrar al ISER, una época terrible, desaparece una prima mía, mis otros primos se tienen que ir a Europa de un día para el otro. Una militaba con Alfredo Bravo, los otros militaban en la Juventud Peronista. Y yo ahí, como un boludo, viendo que las cosas pasaban y que después desaparecían vecinos, parientes lejanos. Y nadie decía nada, algo habrá pasado, algo habrán hecho, se escuchaba. En la tele estaba el hombre nuclear. Seguían pasando o El Zorro o Los Tres Chiflados, Starsky y Hutch. Y Gómez Fuentes que te decía que todo estaba bien en una guerra que terminamos perdiendo a los sopapos en 2 meses. Bueno, después vienen las elecciones, el peronismo era una poronga con Ítalo Argentino Luder, realmente un cuadro de mierda del peronismo. Y entonces me tiré para el lado de Alfonsín porque prometía enjuiciar a estos tipos que Luder no iba a enjuiciar porque había un pacto que denunciaba Alfonsín militar sindical. Es, por supuesto que me encantó Alfonsín. Económicamente después no pudo sostener al ministro que puso, a Bernardo Greenspan, vino su ruil, se lo comieron el establishment, el mundo entero. Thatcher, Reagan, Pinochet, más un peronismo retrógrado que venía con Menem a la cabeza, y las empresas a las cuales el país le parece algo despreciable, a lo cual solamente hay que violarlo, lo hicieron mierda, Alfonsín, que tuvo muy buenas intenciones. Por lo menos vimos a Macera, a Agosti, a Videla, a Lambruschini, a todos en el banquillo de los acusados, porque en nombre del Estado asesinaron. Bueno, pasé las de Caín, casi sin ningún amor a nada. Votaba hasta casi con asco. ¿Qué hacía? Tuve que votar a De la Rúa. Bueno, vinieron Néstor y Cristina e hicieron algo que me contaban que había hecho Perón. Un montón de derechos para todos, especialmente para las mujeres. También para aquellos que se sienten otra cosa diferente a la que han nacido. Darle derechos a las amas de casa. Bueno, toda esta enumeración yo la hice en el 2016. Estaba en Radio del Plata. Vas a tener la enumeración, todos los argumentos por los cuales soy K. Era la época en que empezaban a citar a Cristina. Esto fue después de su primera aparición en Comodoro Pi. Tras eso, te voy a dar los argumentos que le di a Mauro Viale en su programa, que me tuvo como invitado especial, hablando 1 hora de por qué soy
kirchnerista. También 2016, comienzo 2017, por allí era verano. Y Mauro pasa un video de cuando a mí me toca presentar a Cristina y le digo en la cara que la amo, en nombre de todo el pueblo y porque además estaban allí sentados los más altos dirigentes de la política nacional, no solamente peronistas, porque era el acto de los 100 años de la asunción al poder de Hipólito Yrigoyen. Es la primera vez que hacía un acto público, más allá de Comodoro Pi, después de haber dejado la presidencia. Y allí estaban Mempo Giardinelli, estaba Palazzo, estaba Moró, estaba Santoro y estaba Gustavo López. Pero yo me salgo del protocolo y la presento con cariño y con respeto por lo que hizo. No porque por sus medidas, por el color de ojos, porque mira la serie que yo estoy mirando. No, por la gestión que hizo. Y a mí no me benefició. Nunca recibí un sobre de nada y pasé la peor época de mi vida por culpa mía, por no adecuarme a las nuevas épocas en la comunicación. Yo venía del entretenimiento. Yo la pasé como el orto, pero ¿por qué me voy a fijar cómo la pasé yo? ¿Cómo estaba la Argentina en ese momento que se lanzaban satélites al aire, más allá de darle de comer a mucha gente que le permitió irse de vacaciones con el aguinaldo? La gente compraba cosas, compraba abusos, sin culpa, se compraban el plasma, el acondicionador de aire, las zapatillas y el celular, sin ninguna culpa, porque trabajaron toda la vida, porque trabajan, y les alcanzaba ese sueldo. Les alcanzaba esa jubilación. Bueno, toda esa enumeración, primero en un video que está en YouTube que se llama Se robaron todo, esta. Y después el reportaje a Mauro Viale. Después te voy a contar algo que dije hace un par de años en este mismo programa, pero que estaba en Radio Caput, de dónde viene la fortuna de los Kirchner, a las cuales todos le dicen se robaron todo. Néstor venía multimillonario de antes. Ella no. Ella era hija de un colectivero y una ama de casa, pero él venía de tres familias muy ricas, un heredero de fortuna, te lo voy a decir. Y para el final, también rescatado de ese programa de Mauro Viale, el poema de un nicaragüense que trabajó mucho aquí, que se llama La calumnia, y que se lo dediqué a Cristina Kirchner en el 2016 y se lo dedico ahora. Así que bueno, los dejo con un programa de colección para cerrarle el orto a cuanto gorila, ignorante, antiperonista tengas alrededor. Yo me los saqué a todos, sean parientes, amigos. No los quiero. No los quiero ni como parientes ni como amigos, por lo menos en esta década que me queda de vida, si tengo suerte. No tengo ganas de estar con bípedos despreciables. Los mando a la puta que los parió. Acá te entrego los argumentos. Programa de colección. ¿Querés seguir la niña mirando la cámara y explicar a la gente tu amor por Cristina? ¿Cómo es? Es un amor que nace de la racionalidad, no de otra cosa, de estar medianamente instruido, saber lo que pasó en este país desde que nos independizamos hasta ahora y evaluar que lo que hizo el esposo y lo que continuó ella es el mejor gobierno que tuvo la historia, porque hay antecedentes, hay testimonios que muestran que esto es así, no por parte de un estudio, ni por parte de libros, ni nada que tenga que ver con eso, sino por testimonios populares. Yo no recuerdo en 58 años que tengo, ni tampoco en libros de historia, que un gobierno se haya ido con 12 años y medio de mandato cumplido y con una plaza llena que dice gracias. Yo fui con mis hijos, a mí nadie me llevó, no me vengan con choripaneo ni nada por el estilo. Se fue con una plaza emocionada, llena, con mandato cumplido, y eso no lo tuvo Alfonsín, eso no lo tuvo Irigoyen porque no lo dejaron, no lo tuvo Perón porque bombardearon a la gente, pero tampoco lo tuvo Videla, no lo tuvo Menem. De la Rúa se fue en un helicóptero. O sea, ¿cuál es el mejor de los que se fue con éxito? Además, ella no estaba en elecciones, estaba un candidato que pudo haber gustado a algunos y a otros no.
pero si ella estaba, ella medía más que Scioli. Entonces, ella se fue con una aceptación inaudita, porque ni Obama se va con más del 50. Ella se iba con más del 50 de aceptación de la gente de su gestión. Y esa gente no era gente interesada por otra cosa que no sea que el país estaba bien, no solamente desde el punto de vista moral, y me atrevo a decir esa palabra, porque Videla se murió cagando en una cárcel. Y eso lo terminó la tarea de Alfonsín. Terminó la tarea de mi querido Raúl Alfonsín de que no hay obediencia de vida, no hay punto final, y vuelven los milicos que asesinaron, que hicieron un genocidio acá como hizo Roca, vuelven. El billete de Roca iba cambiando por el de Eva Perón, era saludable eso. Son pequeños detalles que sacamos un asesino y ponemos a la banderada de los humildes en un billete de 100. Hay que tener huevos para hacer eso, hay que tener ovarios para hacerlo. Bueno, eso, que un presidente de la República tome la palabra del Estado argentino y pida perdón por los genocidios como hizo Kirchner, él no tenía nada que ver con eso, pero como es el representante del Estado argentino, me capturó para siempre. Y mirá que no estoy hablando de economía, no te estoy diciendo, por ejemplo, que de educación pasamos del 2 al 6%. ¿Para qué pasa que gastan en eso que no da guita? Me gusta que pasemos al 200% más en educación. ¿Te has hecho un fanático kirchnerista? No, fanático es irracional, te estoy dando datos. No, bueno, saco. Es irracional, porque si no, vamos a seguir a Boca aunque esté en la C. No, pero no es eso. No viniendo vos del alfonsinismo, digo, eso quiero decir. Sí, claro. El respeto absolutísimo a don Raúl Alfonsín y lo que intentó hacer con un peronismo no tan deseable en la oposición, salvo Antonio Cafiero, con un Ubaldini que reclamaba esos 26 puntos gloriosos, pero cuando no se podía hacerlo, y con un contexto internacional horrible como Reagan en Estados Unidos, Thatcher en Inglaterra, Pinochet en Chile, muy distinto al escenario internacional que tuvieron los Kirchner como para poder concretar un Mercosur que ideó Alfonsín, pero que era complejo, ¿no? Así que... Más de uno dice que mañana empieza el camino hacia la prisión, Cristina, ¿no? Es lo que quieren, muchos lo necesitan, porque si no volvería, y que vuelva para Mañeto y para el Grupo Clarín sería un desastre, porque son los únicos que le han tocado un poquito el traste. Y me parece que sería un drama, van a hacer todo lo posible para que no venga. Y si no sale por ahí, será por otra cosa. Pero la cuestión es que no venga, y es ella, verdaderamente, porque no encuentro ningún otro que pueda llevar adelante esto que lleva, porque no solamente se fue despedida por una plaza llena, y verdaderamente hay que ver las fotos aéreas, Diagonal Norte, Diagonal Sur y Avenida de Mayo llenos, sino que cuando fue a Comodoro Pi la primera vez, jamás esa avenida tuvo tanta concurrencia de gente. Yo también estuve allí. Así que bueno, y lo mismo va a pasar el lunes, vamos a estar todos allí. Entonces, quiere sacarse de encima eso, es una lacra, es una peste, porque es la primera vez que se enfrenta públicamente a los grandes poderes de la Argentina. Lo hizo Perón y mirá lo que costó. Pero fue tan grande la institucionalidad que se logró en estos tiempos, que ni siquiera pudieron bombardear la Plaza de Mayo, si no hay gente que lo hubiera hecho. Y que hubiera salido gente a festejar, ¿eh? Si vos planteás de vuelta Cristina y Clarín, los dos grandes Cristina, grupos. Clarín, Cristina la sociedad rural. Como modelos. No, sí. El país para pocos y el país para todos. Sí, hay gente que quiere el país para pocos. No perdieron un mango, siguieron viajando a Miami, siguieron atesorando dólares, la siguieron llevando al exterior. Ningún rico se hizo pobre. Y los que perdieron el laburo en esta época son los de la bicicleta financiera, los especuladores, porque no se podía, y los importadores. Pero se hicieron pymes. En esta época la cantidad de pymes y la industria argentina que se reactivó, así como lo hacía Perón, le dieron mucha bola a la industria. ¿Sabés lo que es dejar la Argentina con un 5% de desocupación? Tenés mucha hostilidad por ser, digamos, cuando digo fanático no te enojes, digo, un hombre que defiende tanto a Cristina ahora, digamos, en las redes sociales te matan y todo eso. Hay de todo, las redes sociales están para eso y me divierto mucho. Pero eso es una parte anecdótica porque me quedo con la parte positiva y también me llama mucho la atención de que mucha gente me diga, sos el único, qué bueno, muchas gracias compañero. Pero ¿qué pasa? ¿Que estamos adormecidos? Los sopapos de la nata nos dejan así como tarados. ¿Por qué te enojaste tanto con la nata, más que con otro? Porque es un irreverente, es un irrespetuoso, es un maleducado, es una persona que tiene una conducta díscola. No estamos hablando de Bergoglio, estamos hablando de un hombre que tiene una conducta díscola, un muy hábil comerciante, un hombre que vende su firma y se lo merece muy bien, porque es un excelente periodista.
que trabaja para el medio que le pague más. Es un hombre que le gusta mucho el dinero, como a todos nosotros, y hizo en estos 6 años muchísimo. Si se mostró que se compró un departamento de $2,5 millones, un tipo que estaba en el Canal 26 en la trasnoche hace 6 años. No, no estaba en trasnoche, estaba conmigo a las 20, 21. Bueno, sí. ¿cuánto ganaban ahí? No, no tengo idea. Bueno, entonces, mirá lo que gana ahora. Esto es porque trabaja para el grupo que él... Véanlo todos en YouTube. Es muy divertido ver a la Nata, porque está gordo y viejo en ese momento. Está con canas y gordo, ¿no? No, pero conocimos un La Nata. Yo te puedo mostrar un La Nata zurdo de hace 25 años y no, el de página 12 no es. Es este de ahora, gordo y canoso. Que esté gordo diciendo, no tiene que ver. Clarín te mete en la cabeza lo que tenés que soñar, lo que tenés que desear, lo que tenés que odiar. Este es el grupo que te maneja a vos. Esto lo decía hace 6 años La Nata. Y se puede ver en YouTube. Y ahora no habla de Clarín. Pero yo entiendo que está ganando buena guita y lo tiene que hacer. Pero que de ahí a creerle, listo. Si yo me quiero divertir, pongo a Capusotto. Y de ahí a permitirle que a una jefa de Estado que se va con el cariño de la gente, de la mitad de la gente querés ponerle el 55%, no los sionistas, 55%, decirle esto, no, tiene que haber un macho que salga a no permitírselo y que lo mande a la puta que lo parió. A él le gusta ese término, hay que mandarlo a la puta que lo parió. Y si no, está en Mansilla 2668 todas las mañanas. Que la gente lo vaya a ver, que no le permita esto. No digo ninguna cosa rara. No incitemos a la gente que vaya. No, pero que vaya a decirle que no está de acuerdo con este maltrato hacia una persona que es querida por la gente. Si se hubiera ido apedreada, si se hubiera ido orinado como de la Rúa, bueno, se ganó el odio de mucha gente, pero no. No se fue apedreada, se fue con una alta aceptación de la gente y dejó un país bárbaro, no estuvo en llamas el país. El país estaba con 25.000 millones de deuda a los privados en contante, 25.000 millones de dólares. No estaban vacías las arcas, 25.000. Y con una deuda que pasó del 90% del Producto Bruto. El Producto Bruto es lo que gana el país. De lo que ganábamos pagábamos el 90%. Y Néstor negoció para que de lo que ganábamos el año pasado estábamos pagando el 20%. Ahora este hombre tomó créditos y ahora nos endeudamos de nuevo. ¿Qué quiere que ponga en el aire, señor productor? ¿Un tape? La gente de Suma, ¿qué quiere que ponga? ¿Un tape? Ah. La confesión de amor. A ver, la confesión. Póngala. El hombre que ama, no que amó, ¿eh? El hombre que ama, bueno. Corregimos, el hombre que ama. Dale. No me voy a perder esto que he esperado durante tanto tiempo, porque te lo dije cuando entraste, te amo, te respeto tanto, te quiero tanto y te admiro tanto que te lo voy a decir a los ojos. No en vano 35 años de carrera esperaron este, que es el momento mejor que me puede haber sucedido. No saben ellos, los que están en primera fila, cuánto te quiero ver y cuánto te voy a apoyar en lo que sigas. Así que me juego la personal, me lo vas a disculpar y ustedes también, con todo el cariño que ustedes también tienen y porque la amo como ustedes la aman, voy a presentar para que le hable a todos ustedes a nuestra querida amiga, compañera y militante, Cristina Fernández de Kirchner. Tuve la impresión, además de lo político y lo personal, que la más que estás enamorado. ¿Estás enamorado de ella? No, sucede, no en términos de pareja. ¿Por qué no? Sucede, no porque no me sucede eso. Yo tengo mi pareja y estoy muy bien. Esto es en términos de un quilombo bárbaro, ¿no? Del amor que le pude tener también a Alfonsín, que lo hubiera abrazado si lo hubiese tenido y lo hubiese le hubiese mostrado mi respeto y mi amor. Lo que pasa es que si le hubiese dicho te amo a Néstor, lo hubiese tomado raro y me hubiese cargado. A una mujer se le puede decir con más liviandad. En términos políticos le puede decir te amo. En términos políticos, esto quiero decir. Además, hablando de amor, pero se te cambia, los abrazos y lo mismo que le dio esta mujer a Alfonsín cuando lo homenajearon. Lo homenajeó en vida. Lo homenajeó en vida y le dio unos mimos, recibieron en la Casa de Gobierno. Le mostraron los bustos. Realmente han mostrado que había una concomitancia que ahora se ve con Forca y el equipo de Moró. Es el último gran kirchnerista, digo. O el primero de esta segunda vuelta. El primero de esta segunda vuelta. Claro, hay que animar a la gente que dejen de estar ahí dormidos y aletargados, hay mucho que mostrar. Una ocupación del 5%, un desendeudamiento, es muchísimo.
que haya habido laburo, que haya habido mucha pyme, que la gente tenía guita y se iba a Mar de Ajó, hay que ver cómo está. Se iba a Mar de Ajó, se iba a Santa Teresita, Carlos Paz, las obras de teatro estaban colmadas y no era guita ajena, no comíamos de plata ajena. Vamos a presentar colega de cámara 3. Hay un Nica muy querido y muy conocido que laburó acá y se llamó Rubén Darío. Y dijo que puede una gota de lodo sobre un diamante caer y puede también de ese modo su fulgor oscurecer. Pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno, su valor que lo hace bueno no perderá ni un instante y seguirá siendo diamante por más que lo manche el cielo. Para vos, Cristina, con amor. Pero es Gracias. tremendo tu amor, ¿eh? ¿Sí? Sí, ¿Se lo ganó? No ¿Se lo ganó? estoy cuestionando, digo, ¿eh? El que Doctor, tenía para Alfonsín, que se me murió, queda depositado en esta gente porque continuó esa tarea. Pregunto Y tengo para- la alegría de que Videla se murió preso y cagando. Cristina ahí está, ¿eh? Y acudiendo con su cuerpito gentil o por escrito cada vez que la citan. Ella no perdió la elección, ¿eh? Y la despidió una plaza llena. Eso fue inédito, histórico, nunca pasó. Dice una parte del periodismo, y entonces la gilada repite, que se robaron todo. Y repito lo que alguna vez enuncié, se robaron todo y jubilaron a 4 millones de personas. Se robaron todo y entregaron 3 millones de netbooks. Se robaron todo y construyeron 16 universidades públicas. Se robaron todo, claro, pero instrumentaron la asignación universal por hijo, construyeron miles de escuelas, entre ellas las que garpó Manuel Belgrano, que había dejado la guita guardada y nunca se hicieron. Se robaron todos y reestatizaron aerolíneas, se trajeron naves 0 kilómetro y simuladores de última generación. Se recuperaron rutas aéreas. Tuvimos un bicentenario que nos enamoró, con aborígenes, inmigrantes, patriotas desfilando, menos botas y más colorido americano, con todos los presidentes de visita y sin ningún rey. El plan Sonrisa para Todos, que con motorhomes equipados con la última tecnología odontológica, recorrían el país curando la boca de la gente. Hoy están abandonados en un galpón de acá, de la ciudad de Buenos Aires. Se robaron todo y trajeron ferrocarriles 0 kilómetros para la línea Sarmiento y Roca. Pero claro, se robaron todo y crearon Atucha 1 y 2. Se robaron todo y le pagaron a la AFA, Fútbol para Todos, para que veas el partido gratis y siempre. Pero además se creó la televisión digital, por aire, para no abonarse a ningún cable si no querés, y era gratis. Y se regalaron los decodificadores a los jubilados, a mi vieja le dieron uno, por ser jubilada. Se robaron todo y mandaron 2 satélites al espacio, y el tercero se iba a lanzar ya desde la Argentina. Íbamos a tener ese equipamiento para lanzar los satélites. Los fondos de los jubilados los tenían los bancos. ¿Se acuerdan ustedes los que nos cagaron en el 2001 y el corralito? Era un negociado del Clarín. Pero esa plata de las AFJP volvió al Estado, a nosotros, para financiar obras con fondos nuestros, no de los bancos. Esa nunca se la va a perdonar Clarín. Se robaron todo y ampliaron el plan vacunatorio de 6 a 16 vacunas gratis. Se regalaban preservativos en las salas, en los hospitales. Ya no. Te bancaban la diabetes, el HIV, la fertilización asistida. Se robaron todo y entregaron con el Procrear 500.000 viviendas. Robaron todos y el sistema cloacal en el país pasó del 40 al 75%. Se robaron todo y se estatizó el agua. Se robaron todo e implementaron por ley las paritarias libres y a los jubilados 2 aumentos anuales. Se robaron todo y como nunca antes en la historia se les pagó a nuestros deportistas amateurs. Se robaron todo y se estatizó YPF, otra vez nuestra. Se robaron todo y se creó el programa Progresar. Así que se robaron todo y se implementó el sistema SUBE en el transporte público. Se robaron todo y se les subsidió a los jubilados y discapacitados 50 al 100% en los medicamentos. O sea, medicamentos gratis o al 50% y el resto lo ponía el Estado argentino, o sea, todos nosotros. ¡Qué bárbaro! Yo soy testigo, se viajó como nunca a Miami, París, Punta del Este, pero también a Santa Teresita y a Carlos Paz, a Madryn. Se llegó al primer autito o a los 15 de la nena con dignidad. Se robaron todo, pero le pagamos todo al Fondo Monetario de una. Néstor dijo, le pagamos todo y fueron 10.000 millones de dólares, que no vengan más a rompernos los huevos. Se fue la gente del Fondo Monetario y también se le pagó el Club de París. Nos vinculamos con Sudamérica y mandamos al carajo a Bush y al Alca. Yo me acuerdo, estaba Diego en la cancha.
Se renegoció más del 90% de la deuda. Se reactivó el mercado interno y entonces, claro, los más humildes compraron aire acondicionado, un celular, zapatillas bonitas. Sí, tenés razón, se robaron todo. En educación pasamos del 2 al 6% del presupuesto. Y repatriamos como 2.000 científicos más o menos, más también, porque ganaban más acá que en España, Holanda o Estados Unidos. La mejora del Riachuelo, un centro cultural monumental que le dio sede a la Homeless Orquesta Sinfónica Nacional, con espectáculos y visitas gratuitas. Una exposición tecnológica imponente como Tecnópolis, gratis. Se robaron todo, pero la televisión pública fue tecnificada a full, digital, y comenzó a tener audiencia encima, como nunca. El recorrido Ojo de Agua, Santiago, que está nuevo, impecable, la autopista Río Cuarto Córdoba en la ruta 36, el tramo de la ruta nacional 40 de Jujuy a Tucumán que pasa por los valles calchaquíes, la autopista Rosario Córdoba, que es un lujo, la 14, que era la ruta de la muerte en la Mesopotamia, ¿se acuerdan? Pero era la muerte siempre, de que yo era chico, y vino esta gente, ¿qué va a hacer? En estos últimos 10 años la 14 está nueva, la ruta 7, a la altura de la Picasa, que se hundió, estuvo bajo el agua y se armó una laguna, se la hizo toda a nuevo, por citarte algunos ejemplos, ya me cansé con lo de la ruta. Vamos a otra cosa, una cuestión filosófica, algo que tiene que ver con no dejarse forrear. Basta con leer los informes del Banco Mundial, que está en otro lado, en otra parte del planeta, no son acá. De la Organización Internacional del Trabajo, están en Suiza. De la Organización Mundial de la Salud, de la UNICEF, de la CEPAL, que está en Chile, organismos son todos del exterior, y observar esas evaluaciones sobre la Argentina en la última década y recién ahí opinar. Escuchar qué dicen los organismos que nos evalúan de afuera, que no tienen ideología alguna. Y si así no fuera, con tan solo ver la despedida en la Plaza de Mayo a un gobierno que finalizó su mandato en fecha, sin desgaste, después de más de 12 años y medio de mandato, es inédito, hecho que pasó por primera vez en nuestra historia, es suficiente para cerrar la boca y superar la vara alta. Difícil, pero traten al menos a cerrar la boca y a no repetir que ha sido lo peor que nos pasó, porque es reconocerse ignorante, repetidor, poco instruido. Ni Víctor Hugo ni la Nata, ni Novarecio ni yo, en todo caso, vayan a los organismos internacionales que no son K, y constaten sus informes sobre la Argentina en la última década y lo que los periodistas argentinos dicen, y ahí se van a dar cuenta si los boludean o no. Mirá, voy a algunos de estos informes. La Argentina es el país de Sudamérica que más redujo el desempleo, afirman. Hace un año afirmaban la CEPAL y la Organización Internacional del Trabajo. Era uno de los 3 países en los que en Latinoamérica la desocupación registró un descenso, a diferencia del resto que mostraron aumentos en las tasas de inactividad de sus trabajadores. Lo repito, es de la CEPAL y de la OIT. Observaron un empeoramiento bastante generalizado de la desocupación en la región entre el primer y el segundo trimestre de 2015, dado que, con la excepción de Argentina, Jamaica y México, la evolución de las tasas de desempleo en el segundo trimestre ha sido más desfavorable que en el primero. Remarcaron la OIT y la CEPAL, que en los países sudamericanos, con la excepción de la Argentina, el desempeño de este indicador empeoró en el primer semestre de 2015. Asimismo señalaron que en muchos países se aceleró la expansión del trabajo por cuenta propia y las excepciones fueron Argentina, Chile y Colombia, donde esta categoría se expandió menos que el empleo asalariado. Un informe del Banco Mundial, ahora me voy a otra cosa, que fue gran acreedor nuestro, lo sigue siendo, el Banco Mundial de 2013, época bien K, destaca el rol de las políticas previsionales implementadas en la Argentina durante la última década. Lo dice el Banco Mundial, aplaudió cómo se jubiló a la gente, en especial por la incorporación del sistema de 2.700.000 adultos mayores que no tenían ningún tipo de cobertura previa, como mi mamá. La investigación destaca la experiencia argentina, donde se pasó de un 68,1% de la población adulta mayor con cobertura previsional en 2004, que recién asumía Néstor, al 91% en 2011. Lo dice el Banco Mundial, no lo dice Navarro, no lo digo yo, lo dice el Banco Mundial. Asimismo, el informe resalta que nuestro país es el que garantizaba el mejor nivel de contribuciones promedio en relación al salario activo. 77% cobraban los jubilados de lo que cobraba una persona no jubilada. Y la que permite la mayor distancia entre los jubilados por sobre la línea de pobreza, 351%, que lo dice el Banco Mundial.
El estudio destaca el impacto positivo de la amplia cobertura que tienen nuestros adultos mayores en el sistema público de salud. Eran privilegiados en el sistema público de salud, que lo paga el Estado eso, ya sea a través del PAMI o de los establecimientos dependientes del Ministerio de Salud de la Nación. Desde la sanción de la ley en febrero de 2009, las jubilaciones y pensiones se incrementaron un 259%. Y yo la vi a Norma Pla, y yo vi siempre los jubilados cagados de hambre, ¿eh? A mí no me la vengan a contar. Destacan una reducción de la desigualdad en Argentina, Brasil y México. Hoy, ¿quién lo dice esto? Un informe de la organización humanitaria Oxfam Intermon que denuncia el aumento de la desigualdad en todo el mundo. Hay más pobres y la riqueza concentrada en poca gente en todo el mundo, salvo en algunos países de América Latina, dicen, en particular Argentina, Brasil y México. En la actualidad, los niveles de desigualdad realizado por esta empresa reconoce a América Latina, históricamente considerada como la región más desigual del mundo, como el único lugar en el que durante la última década logró revertirse esa tendencia, destacando particularmente la Argentina, Brasil y México. Hablemos un poquito de educación y salud en la Argentina. Según Wikipedia, vamos a googlear, vamos a buscar Wikipedia, salud en la Argentina, ¿y qué encontrabas 3 años atrás? La educación argentina es considerada una de las más avanzadas y progresistas de América Latina, junto a Cuba y Uruguay. Esto viene desde hace mucho, pero se mantuvo. Así como también es firmemente reconocida y destacada por diversos organismos internacionales como la UNESCO y la UNICEF, que no son peronistas. La educación en instituciones del Estado es gratuita en todos los niveles, primario, secundario y terciario, así como en las carreras de grado de nivel universitario, no así para los posgrados. La educación privada es remunerada, aunque en algunos casos, especialmente en los establecimientos primarios y secundarios, cuentan con subsidios del Estado para soportar los costos. Según estudios de la UNESCO, la educación en la Argentina y Uruguay garantizan igualdad al poseer características institucionales que impiden la mercantilización de la educación. Según datos del último censo, la tasa del analfabetismo es del 1,9%, es un lujo. Comparado con Estados Unidos, comparado con Honduras, con Brasil, siendo el segundo más bajo de Latinoamérica. En la última década se han creado 9 nuevas universidades, mientras que el egreso de estudiantes universitarios aumentó un 68,5%. Con Néstor y Cristina el presupuesto para educación creció un 200%. Es imperdonable eso para los oligarcas, un 200% para la educación. La función pública del canal Encuentro y Paca Paca ahora está siendo desvirtuada. El contenido producido por estos canales, que fueron educativos y a que a todo el mundo les gustó, de izquierda y derecha, cobraba sentido al llegar a los docentes. Disolvieron la red social que permitía nuclearlos. Ayer se desarticularon también políticas educativas que gestaron la creación de estas señales. Eran canales de cable maravillosos, dependientes del Ministerio de Educación, y el programa Educar es una pieza del rompecabezas mucho más amplio. Articular la función de los medios educativos con el material disponible para las aulas, junto con los cursos de formación docente y la entrega de netbooks para adquirir el material multimedia gestado, este era el plan. Y la programación de Encuentro era grabada en DVDs y enviada a todas las escuelas públicas del país. El sujeto al cual estaba dirigida la programación de estos canales era el sujeto educativo, el propio sistema educativo. Además, Encuentro planteaba otro modo de producir y realizar más dinámica, más atractiva, con otras narrativas. A la actual gestión le pesa mucho eso, porque dan cuenta de otra cosa, no solo para una experiencia audiovisual interesante y exitosa, sino también de cómo el Estado puede ser capaz de llevar adelante este tipo de acciones de manera eficaz. Ahora dependen de Lombardi. Ya no es más del Ministerio de Educación. Ahora son unos medios más. Y los dirige un ex gerente de Despegar.com, una empresa de turismo. Encuentro y Paca Paca. Derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, la OEA, respaldó 3 años atrás las políticas impulsadas por el gobierno argentino en favor de la libertad de expresión. En el marco de una audiencia pedida por 7 periodistas, entre ellos algunos del Grupo Clarín y del diario La Nación, para denunciar la supuesta falta de libertad de opinión, Joaquín Morales Solá comenzó con una sentencia que condicionó el encuentro y dijo: cualquier extranjero que visite la Argentina puede concluir que la libertad de expresión no tiene problemas en la Argentina. Una conclusión equivocada, por cierto. Ustedes se preguntarán si los periodistas argentinos podemos decir o escribir lo que pensamos. Se preguntó Morales Solá y siguió. La respuesta es que sí,
pero no trabajamos tranquilos. En ese informe sobre esta payasesca reunión se expresa que en las presentaciones de los peticionantes, los periodistas Morales Olá y Magdalena Ruiz Guiñazú, se han hablado algunos casos particulares, generalidades, pero no hubo presentaciones concretas. Verdaderamente nunca en la Argentina el periodismo tuvo tanta libertad y garantías para escribir y opinar lo que quiera, y en cualquier medio de prensa. Ello es además uno de los logros mayores de todo el pueblo argentino en estos años del gobierno kirchnerista, y hasta pueden mentir sin peligro de ser querellados penalmente, porque fue la presidenta la que promovió la derogación del delito de calumnias e injurias. Además, madres y abuelas, reconocidas y veneradas mundialmente, candidateadas al Nobel muchas veces, estaban en todos los actos oficiales, en memoria de 30.000 almas vivas. Estuvieron más vivas que nunca, y con cada nieto recuperado vivíamos una Navidad. El matrimonio igualitario, la identidad de género, son banderas gigantes de estos derechos humanos que nos colocaron entre los países más adelantados. Seguridad. Algunos datos. Mira, América Latina es el hogar de 41 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Caracas, en Venezuela, es ahora, en 2016, la más violenta, según la tasa de homicidios, ¿no? Es un informe dado a conocer por el Consejo Ciudadano de México para la Seguridad Pública y Justicia Penal. No son K estos muchachos. El tráfico de drogas, las guerrillas entre pandillas, la inestabilidad política, la corrupción y la pobreza son culpables de estos altos índices de homicidios en toda la región. La lista no está compuesta enteramente por ciudades de América Latina, entre las ciudades más peligrosas del mundo, porque incluye Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, en 9º lugar, San Luis, en Estados Unidos, en Missouri, Baltimore también en el lugar 19, Detroit, en Michigan, en el lugar 28, New Orleans, en Luisiana, Estados Unidos, Kingston, Jamaica, Durban, Sudáfrica, Nelson Mandela Bay en Sudáfrica, Johannesburg, en Sudáfrica, en el lugar número 47. Así no estamos entre las 50 más peligrosas. La ONU cuenta las más lindas, las más seguras. Y bueno, gana Tokio como la más segura, pero en América Latina gana Chile. Salimos segundo otra vez, carajo. Vamos a hablar un poquito de energía. Se ha construido la central nuclear Atucha 2, la planta de producción de agua pesada. Se amplió la vida útil de la central nuclear Embalse, la ampliación de la generación de energía eléctrica. Desde que asumió Néstor, se siguieron políticas para ampliar la generación de energía. Algunas de las obras que se hicieron son: se inició la operación a cielo abierto de las centrales Manuel Belgrano y San Martín, que aportan 1.100 megavatios. Se elevó la cota de Yacyretá y ahora aporta 450 megavatios. Se realizó la interconexión de la central Termoandes en Salta. Se realizó la puesta en marcha del plan generación distribuida de Enarsa. Se finalizó la tercera línea de Yacyretá Buenos Aires, que amplió en 910 kilómetros. Se finalizó la línea Puerto Madryn Pico Truncado. Se amplió en 540 kilómetros el interconectado nacional. Soy cansador, pero te lo voy a decir, porque me vas a venir con los cortes de luz. Se puso en marcha la construcción de la central de ciclo combinado Pilar, que permitirá incorporar en el futuro 470 megavatios. Se inició la construcción de la modernización de la central 9 de julio, obra de interconexión entre el noreste y el noroeste argentino. Y en el mes de mayo de 2005 entró en servicio el transformador de potencia de la central hidroeléctrica Río Grande. Se amplió la capacidad de transporte de alta tensión entre el corredor Comahue-Buenos Aires. Se construyó el dique Punta Negra. Se reactivó la mina de Río Turbio, que permite que laburen 2.500 personas. La construcción de la central, bueno, es muchísimo. Ahora, cuando hay buenos salarios y mucho laburo, hay consumo. La gente usó más tele, más luz, más aire acondicionado, porque se lo pudieron comprar, ventilador, estufa eléctrica. Además, la industria vivió una época de oro porque la gente compraba y demandaba a la industria, entonces se tenía que usar más maquinarias, tenías que contratar más obreros y había mucho más consumo de energía. Y así la demanda de energía creció. Por eso estas obras eran necesarias. Y se han hecho por parte del Estado. Lo pagó el Estado. Pero la corriente no llegaba a tu casa en verano, porque la distribución de la energía no era responsabilidad del Estado, sino de las privadas Edesur y Edenor, que recibían subsidio del Estado, pero que no lo invertían en vos y en mí. Por eso los cortes. Estaba todo viejo, estaba todo a cambiarse, y el Estado les daba plata y no lo cambiaban. Hay un amigote de Macri ahí, que quizás también tenga dinero en Panama Papers como él, porque era una cosa quizá de la barra de la esquina. Nicolás Caputo se llama, uno de los responsables de Edenor y de Edesur. Te voy a decir, hablando de los contratistas del Estado, cuáles son la lista de las personas que hacían contratos con el Estado para hacer obras de infraestructura muy grande, que recibían contratos del Estado.
Algunos hacían obras, otros no las hacían, no sé, son cosas ahora de los tribunales. Pero la primera que recibía mucha plata del Estado para hacer obras era Techint, de Paolo Roca. En segundo lugar, Electroingeniería, de Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreira. En tercer lugar, IEXA, de Ángelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri, la tercera. En cuarto lugar, la Corporación América, de Eduardo Urnequian, que aún conserva un 10% del Canal América y casi todos los aeropuertos lindos que tenemos en el país. En quinto lugar, INVAP, provincia de Río Negro. Después sigue la lista con empresas españolas, brasileras, chilenas. En el lugar número 34, Teima, de Abengoa, multinacional de origen español. En el lugar 35, Copex, multinacional de origen polaco. Y en el lugar 36, el Grupo Austral, de Lázaro Báez. Calcaterra está en el lugar tercero, recibiendo dineros del Estado, y en el lugar 36, el más beneficiado. Yo lo hubiera puesto en el lugar tercero, cuarto, noveno, pero bueno, algo habrá agarrado, algo habrá hecho, se probará en la justicia. Ay, 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 me tomo una pausita, tomo algo de jugo y vuelvo. Hablemos de estos meses. El costo de vida acumuló un aumento del 40% en un año. La mitad de los hogares no cubre el costo de la canasta de alimentos y servicios básicos con sus ingresos mensuales. Además, 7 de cada 10 habitantes ganan menos de 8.000 por mes, de acuerdo a las cifras del INDEC basadas en las estadísticas del segundo trimestre. El organismo publicó la distribución del ingreso elaborados a partir de la encuesta permanente de hogares, que registra que el 10% más rico de la población concentra el 23% del ingreso total del país. Según los datos oficiales, una familia registró en junio ingresos totales promedio entre 3.730 y 12.700 mangos entre el primer y quinto decil. Despidos, inflación, represión, presos políticos, cielos abiertos, los extranjeros ahora pueden comprar toda la tierra que quieran, monopolio del discurso en el 95% de los medios y no hay ley que los controle, compra de diputados, senadores y periodistas que es evidente, seres humanos, al fin, y un beneficio monstruoso a los ricos que se demuestra en estos datos suministrados en el programa Economía Política el 16 de octubre del 16, hace poco. El año pasado el auto que más se vendía era el Volkswagen Gol, cuesta 180.000 pesos. Hoy no, el que más se vende es el Toyota Hilux, una 4x4 que cuesta 650.000. ¿Te das cuenta que se beneficiaron los ricos que ahora ganan más? Sube fuerte la venta del Audi de $62.000. Las ventas crecieron un 22%. El Jaguar cuesta $200.000. Las ventas crecieron un 25%. Land Rover, $140.000. Creció un 72%. Volvo, $180.000. Las ventas crecieron el 203%. ¡Qué bárbaro! Antes se vendía un Volvo por mes, ahora venden 3. Esto es porque bajaron los impuestos a los autos de alta gama, del 60% al 10%. Todo depende de su valor. Pero la venta de autos usados cayó un 18,75% en septiembre. La producción de autos cayó. No se producen autos ahora. La moto Ducati, una moto importada italiana bárbara que cuesta 32 lucas verde, creció un 178% la venta. Los viajes a Estados Unidos y Canadá subieron la venta un 48% y a Europa un 91%. Sacaron los impuestos al champán, o sea que un Perrier Jouet que cuesta $3.300 aumentó su venta un 89%. ¿Te das cuenta? Los palos de golf que cuestan $5.400 aumentaron sus ventas un 62%, pero cayó el consumo de leche el 8% porque tuvo un aumento del 100%. Por eso los tamberos en Rosario regalan la leche antes de tirarla. El consumo de carne bajó un 8,7% en los primeros 9 meses del año. El pescado cayó un 10%. Resulta que según las cámaras de comercio, los feriados largos ahora no sirven. Ahora no sirven, porque la gente no tiene plata para gastar, no sirven. Bien que años atrás en los feriados largos se llenaban las rutas y los que quedaban llenaban los shopping, las calles, los restaurantes, los cines y los teatros. Ahora resulta que dicen que la gente se queda en la casa los feriados. Se quedan porque no tienen plata. No saquen los feriados, por lo menos descansan tras un magro pago de sueldos. El subsidio que sacaron de los medios de transporte equivale a 2 pasajes a la costa. 5 mangos con 50. Por 20 días son 110 pesos. En 10 meses tenés 1.100. Equivale a 2 pasajes de la costa. ¿Vieron para qué servía el subsidio?
Sacan la plata del país, se sigue yendo mucha plata. Desde enero el aumento de fuga de divisas, porque ya no hay control, no tenemos cepo, 104%. Si ayer se llevaban 1.000 millones de dólares, se llevan 2.000. Es impresionante. Y ahora van por aerolíneas argentinas, que es un lujo. Dijo el presi que nos cuesta 2 jardines de infantes por semana. Pues debo decirle que quitar las retenciones a la minería nos cuesta 66 jardines al año. Quitar las retenciones a los agroexportadores nos cuesta 1.200 jardines de infante al año. De acuerdo a cifras del Ministerio de Hacienda, al 23% de octubre, el área de infraestructura y equipamiento del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, liderado por Bullrich, apenas ejecutó un 28,1% del presupuesto. Hace jardines de infante. Representa 715.000 millones sobre un total de 3.334. Estos casi 2.600 millones que no invirtieron equivale a más de 380 jardines, en base a cálculos oficiales de este año. Ese monto no gastado en 8 años equivalen a más de 60 secundarias o 127 jardines. En 2016, ya bajo el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, ejecutaron apenas 16% de los 388 millones presupuestados para la infraestructura escolar en Capital Federal. No nos boludeen con frasecitas marketineras. En la gente hay que gastar. Porque esa guita vuelve. De Panamá no vuelve. El presidente de la República Argentina tiene la guita afuera, y mucha. Y algunos dicen que me pagan a mí por indignarme. Hay que ser bobo, ¿eh? El tipo tiene decenas de causas acá, hay mucha guita en offshore en otro país. Y es el primer magistrado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. El periodista Eduardo Feynman salió a criticar abiertamente al presidente Mauricio Macri. ¡Oh, sorpresa! Esto es noticia. Por el recorte al presupuesto de ciencia y tecnología que tiene puteando a todo el mundo y está Lino baraneado por irse. Esto de cara al año próximo, donde se va a pasar de una inversión del 0,71% al 0,59% en el sector. Se reduce en tecnología. El tipo calificó, Feynman, como una vergüenza la reducción presupuestaria. La ciencia es inversión, no gasto. Tuiteó, mira vos. Un solo dato sobre la corrupción mayúscula que ahora sí desangra a la Argentina. Los Macri trataron de ordenar papeles para su negocio más millonario. Ángelo Calcaterra, cuando te dije que Báez estaba en el lugar 36 y Ángelo Calcaterra, el primo, que quizás represente a Macri, pero no puede tener una empresa que reciba siendo jefe de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Ángelo Calcaterra, que está en el tercer lugar, ¡ay, lo que va a recibir ahora! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Pero lo primero que dijo, antes de recibir el dinero que va a recibir, es que iba a vender esa empresa, porque no correspondía. Pero bueno, no lo hizo, no la vendió la empresa. Y compró a la empresa que la controlaba, ODS, y además anunció que salía de la Bolsa de Comercio para que, claro, sus balances no sean públicos, no se pueda controlar. El presidente Mauricio Macri le otorgó 45.000 millones de pesos por decreto, para una obra que por licitación, que es lo que se tiene que hacer, vos tenés que ganar un concurso, no te la pueden dar así, porque sos mi primo, tenés que ganar un concurso, no, se la da por decreto, pero una obra que por licitación saldría 2.000 y le vamos a pagar 45.000, le digo porque es el Estado el que va a pagar, 45.000, y además, en las cláusulas estaba que el financiamiento debía encontrarse afuera, y sin embargo no, le vamos a dar nosotros 45.000. Con este solo negociado acaban de tirar 300 bolsos como ley de puta de López, pero por el paredón que da el patio de un primo de Macri. Si sumamos el endeudamiento, los buitres, la fuga que les conté recién, la baja recaudación, la falta de inversiones, la venta de activos, la continuidad del impuesto a las ganancias porque mintió, todos podemos ver los videos donde dice no, vamos a bajar el impuesto a las ganancias, la quita de retenciones al campo y a la minería, la devaluación, no, yo no voy a devaluar, se lo dijo a mi amigo Beto Casella, yo no voy a devaluar, se lo dijo a Rial, lo primero que hizo. Bueno, ahí tenemos la revolución de la alegría completa. Y un se robaron todo de titanio para que se lo metan en el culo a las ovejas del rebaño de la alegría, mientras vemos todos juntos, vamos todos juntos con ellos también que nos metieron en este balurdo y con nuestras crías, a la esquila y después al matadero. ¿Se dan cuenta que están beneficiando otra vez a los ricos y volvieron a sufrir los que menos tienen? La noticia del día, que no salió en TN, ni Canal 13, Mitre, La Voz del Interior, en América, es que la ONU denunció que la detención de Milagro Sala es arbitraria y le pidió al gobierno su liberación inmediata. Ponemos un poquito los redonditos, a ver.
¿Qué más te puedo decir, Globito? El INDEC actual reconoció que el año pasado el país creció más del 2%. El INDEC actual dijo que crecimos el año pasado. Tan mal estábamos, crecimos. Siempre se creció en el gobierno anterior, a veces al 6 y al 7%. En el Banco Central quedaron reservas de 25.000 millones de dólares. Se robaron todo. 25.000 millones de dólares. En 2003, la deuda a privados en dólares era el 90% de lo que ganaba el país, el Producto Bruto Interno. El 90% iba para pagar deuda. El año pasado era solo el 20%. Mirá qué bien renegoció Néstor la deuda. Pero el negocio no es pagar, el negocio es tomar deuda. Pero el negocio para los banqueros y para los ministros que cobran comisión. Estábamos desendeudados y con guita, y ahora nos están empomando, tomando préstamos que elevaron en un 10% nuestro compromiso el año que viene, y vamos a pedir 40.000 millones más. Y estábamos tan fuertes que la crisis del 2008 nos rozó apenas, no tambaleamos como los efectos tequila, vodka, caipiriña. Institucionalmente estábamos bien fuertes, porque no hubo ninguna corrida bancaria que desestabilizara al gobierno. Mirá que las hicieron, ¿eh? Tampoco pudieron con bombardeos como lo hicieron a Perón. No, Videla se murió preso y cagando. Nunca más. Fuertes institucionalmente. Y volvimos a discutir de política. Sí, en los 90 estuvimos adormecidos y así nos fue con el peronismo de Carlitos y el radicalismo de Fernando. Acá se discute ahora. Como en Italia, en España, en Cuba o Dinamarca. Bien o a los gritos, pero se habla de política. Es nuestro destino, carajo. Lo de Néstor y Cristina no fue magia, ni una ilusión. Nadie empobreció. Un importador puede haber quedado sin laburo. Mejor. Hubo compra nacional, hubo industria argentina. No comimos de plato ajeno ni de la reserva. Dejamos mucha reserva. Eso es mentira. Fuimos hasta hace poco los mejores de Latinoamérica en índices de desarrollo humano, salario, jubilación y la menor desigualdad de toda América después de Canadá, Cuba y Estados Unidos. Videla, lo repito, se murió preso y en un inodoro y Alfonsín fue homenajeado como corresponde. El matrimonio igualitario, los cuadros de Dorrego y el Che estaban colgados en la casa de gobierno. Se bajaron los de Videla y de Viñones del círculo militar. No más obediencia debida ni punto final. Una corte suprema de lujo. Se homenajeó a Belgrano y a Moreno como jamás se había visto. Reivindicamos la batalla de la vuelta de Obligado después de tantos años. Recuperamos la fragata que se querían comer los buitres. Hasta vino Fidel, el tipo que fue visitado en su casa por el mismísimo Papa y que nadie lo invitó al país en 30 años. Íbamos rumbo a ser un país serio, algo inédito en Latinoamérica por muchas razones. Faltaba, sí. Sí, ¿cómo? Sí, por supuesto, perfectos no. Eliminar la pobreza del todo, dejar de expoliar nuestras minerías y lo abierto con nuestros suelos. Todo era sin control. Gioja sabe bien de eso. Hacer hablar más a Moreno, que era un capo en lo suyo, no tan oculto, un INDEC más confiable, billetes de 500 y de 1000 desde siempre, con la imagen de Alfonsín, Guevara o Favaloro, comunicar mejor, un máximo más visible, no es un tarado el pibe, al contrario, una cámpora menos hermética, rajar a Jaime más temprano, mimar a Córdoba, también mimar a la oposición un poquito, un sistema de justicia más sano. La soja no es un yuyo, reconozcamos, y la diabetes no es de ricos. Pero Clarín sí que es peligroso, y la sociedad rural también, y los buitres, y nos lo revelaron a la sociedad. Gracias. Lo que sé que veníamos de un infierno, y vaya si salimos. Bueno, ahora queda Bolivia, como la Suecia del Sur. Ahora volvió la derecha al continente a alejarnos de esa senda y a destruir todo, para huir más tarde con los saqueados. Ya lo arreglaremos de nuevo, ya pasó esto, pero habrá que aprender la lección alguna vez. Los medios, atención con esto, son empresas que hacen lo que les conviene por dinero y por poder. Los medios son empresas. Pagan sueldos y honorarios a los que trabajan para ellas como un banco, una oficina, una fábrica cualquiera. Y sus laburantes hacen lo que les piden los jefes porque es normal. Si no hacen caso, los rajan. Si otra empresa les ofrece más plata, se van. Igual que Shell, Fredo, Fiat, La Serenísima. Así que yo les recomiendo googlear medios y organismos de afuera y saquen sus conclusiones. Al oír qué habla el periodismo y qué es lo que verdaderamente se piensa sobre la Argentina de la última década. Saquen sus conclusiones ustedes y debatan, siempre y sin miedo, carajo. En esta tribuna estamos bien acompañados. Los trapos están bien defendidos, sepamos que está Francisco con los brazos abiertos y sin cara de orto. Lula, Evo y Correa, Chomsky y Stiglitz, el Indio Solari, está Dolina, está León Gieco, está Diego, Paenza,
Bonín, Romano y Grandinetti, Carlotto y Zaffaroni, y también está Barcesat. Desde el cielo están Ongaro, Saúl, Favaloro, Evita, Néstor. ¿Qué más te hace falta? Don Raúl, Don Hipólito, Don Lisandro, Don Arturo, Mosconi y Sabio, Mansi, Discépolo y Del Carril, San Martín, Dorrego y Belgrano, Martí, Getulio y el Che. Con los necesitados, los excluidos, los marginados. Mirta. Y lo que dice la gente nos junta. Y eso nos debe enorgullecer. En lo personal yo no vi nada mejor en mis 58 años que lo que han logrado un poquito Ilia, otro poco Alfonsín, otro Rodríguez, aunque te parezca mentira, y Duhalde, y mucho los Kirchner, a su modo, para el beneficio de mucha gente. Y tengo derecho a decirlo, por ahora, ¿eh? A la sabiduría de los pueblos la dejo aparte. Respeto a la justicia, aunque sospeche de algunos miembros del elenco, y confío en muy poquitos medios y periodistas. La verdad no está en ningún lado. Pero si tiene cola, 4 patas y ladra, es un perro. Mi verdad, la mía, es esta.